Es negar categóricamente la presencia de una o la posibilidad de una segunda toma de Lima. ¿Ha sido un acierto del Premier? Lo vamos a analizar porque ya está con nosotros, conectado vía Zoom, el exministro del Interior, Mariano González, a quien le damos la bienvenida. Señor González, buen día. Buen día, Claudia. Buen día, Pamela. Gusto saludarles. A ver, ¿cuál es la lectura? Tenemos un gran sistema de inteligencia que el día de ayer le ha lanzado información certera al Premier de que no va a haber una segunda toma de Lima, o él está de una u otra manera minimizando lo que podría ser la presencia de manifestantes el día de hoy. Yo creo que el Premier Otárola está haciendo, digamos, su papel, ¿no? Está haciendo lo que corresponde desde su posición. Sin embargo, es evidente, todos hemos visto que hay un gran grupo de manifestantes que vienen en buses desde Puno y definitivamente hay gente que está viniendo a marchar. Creo que el Estado está prácticamente obligado a entender este problema y tener una mirada de Estado justamente y separar la paja del trigo. Definir que hay evidentemente un sector de la población, en este caso de Puno y de otras regiones, que no está conforme con el actuar del gobierno y que protesta pidiendo pues, la salida del gobierno, la salida del Congreso, la salida de la presidenta, perdón, Dina Boluarte, la salida del Congreso. Pero también hay otro grupo, evidentemente, que no tiene absolutamente nada que ver con las protestas legítimas, ¿no? Y que más bien causa vandalismo y actos inclusive de terror. Entonces, hay que identificar a esos sectores. Entonces, la obligación del Estado, en este caso, de los sectores comprometidos, es obviamente brindar al gobierno la información necesaria, ¿no? Claro, porque una cosa es tratar de tranquilizar a la población y a decirles que lo tenemos todo bajo control, aunque no sabemos si efectivamente es así, pero otra cosa es minimizar y que quizás a la larga termina más bien asusando, ¿no?, a la gente, porque efectivamente estos manifestantes pueden sentir que no los están tomando en cuenta. Claro, el gobierno tiene por un lado que tener la firmeza para defender el Estado de Derecho y hacer respetar el orden y el imperio de la ley y de la Constitución, pero siempre con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero por otro lado también tiene la obligación de escuchar, de atender, inclusive a quienes les sean incómodos, ¿no? Entonces, ese binomio en el manejo del Estado creo que es lo que está costando bastante al gobierno, ¿no? Y de repente pues hay que encontrar mecanismos alternativos para poder manejar la situación, porque si no vamos a estar en una de nunca acabar, ¿no? Sí. Bueno, donde nunca ha acabado es en el sur, ¿no? Y aquí quiero su opinión respecto de este último punto, porque la sensación de muchos es que por desgaste finalmente es que la situación ha ido perdiendo la fuerza que tenía al inicio. ¿Es esto así? ¿Y qué debería finalmente cambiar con lo que hoy podría ser nuevamente la presencia de los manifestantes? Durante el tiempo que ha habido una aparente calma, creo que era el momento adecuado para iniciar todas las formas de diálogo posible e identificar actores. Espero que eso haya sucedido y a eso se refiera justamente el Premier, de que se está manejando la situación. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que nos reviente nuevamente pues una situación tan difícil y creo que lo que todos no queremos es que haya un solo muerto más. Entonces, la legítima protesta tiene que también ser respetando todo el orden necesario y respetando la propiedad pública y privada. Pero por otro lado también hay que identificar definitivamente pues a los vándalos y con ellos sí todo el peso de la ley, ¿no? Y ese es el trabajo difícil que probablemente tenga hoy el gobierno, ¿no? Así es. Y lo que está pasando en Puno, como lo señalaba Claudia, es clave. Justo ayer teníamos a dos dirigentes de los transportistas de carga que en un principio se quejaban de los bloqueos.
¿no?, de los manifestantes, pero después reconocieron que quienes están bloqueando en la zona de Puno son también transportistas como ellos. Y allí salieron ya otro tipo de demandas que tranquilamente el Ejecutivo podría resolver. Sí, bien dice usted, Pamela, lo que sucede es que quizás lo que está faltando, y eso creo que hoy se hace más evidente, es pues esa, ya no voluntad, sino esa capacidad de diálogo. Entonces, quizás haya que hacer algunos ajustes en los equipos. Creo que hay gente que ha ingresado inclusive al equipo de PCM con mucha capacidad en el manejo del diálogo con las comunidades y con los distintos gremios, y eso es saludable, pero necesitamos ahora resultados concretos, y los resultados concretos tienen que ver con que aquellos grupos, sean gremiales, sean comunidades de distintas partes de nuestro país, sobre todo en este caso de Puno, pues sean escuchadas. Así no nos guste, su bandera de lucha, tiene el gobierno que escucharlos. Ahora, lo que ayer también dice el señor Otárola es que la presidenta hará un anuncio de cosas importantes para el sur del país, para Puno. La pregunta es, ¿por qué si hay anuncios importantes y cosas que decir, no se hacen desde ya, ¿no? Que eso en positivo podría tener una lectura que la manifestación no tenga la fuerza que tuvo a inicios de año. Hay, digamos, todo, entiendo que hay un plan para atender, digamos, las necesidades de las regiones, sobre todo en el sur, y entiendo también, y me refería al reforzamiento de algunos equipos, como por ejemplo el ingreso de la doctora Ames, ¿no?, al tema de diálogo. Entonces, creo que se inicia una etapa distinta. Sin embargo, lo que tiene que evaluarse no son las mejores o las buenas intenciones, sino resultados concretos. Y en este caso, la única forma de evitar mayor confrontación, de evitar mayor conflicto, es identificando a los actores, sabiendo quiénes son los que vienen con una protesta legítima y escucharlos, y sabiendo quiénes son los que tienen evidentemente una agenda negativa para el sistema, negativa para el país y negativa inclusive para todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Y aquellos que atenten contra la propiedad pública o privada, pues no pueden tener el mismo tratamiento que los manifestantes legítimos, ¿no? Por supuesto que no. Y en ese sentido, lo que también ha dicho el señor Otárola es que quienes quieran manifestarse, que lo hagan pacíficamente. Pero ¿dónde se tendrían que ir a manifestar? Acabamos de hablar también con el señor Abdul Miranda, que ha ratificado el tema de la intangibilidad del centro histórico y la coordinación con la policía para proteger de cualquier tipo de desmán. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede garantizar el derecho a la protesta si no se le permite a la gente circular? Entramos pues nosotros a una situación de medición de fuerza y para mí totalmente innecesaria, ¿no? Están ahí. Así es, entonces, esto se tiene que resolver de verdad, con un manejo político y un liderazgo que está obligado justamente nuestro gobierno a ejercer. Independientemente de la buena voluntad o de las intenciones del municipio de Lima y de los acuerdos que pueda tener, quien tiene que ejercer el liderazgo, en este caso, es el gobierno. Es el Ejecutivo. Ahora, vuelvo al inicio de esta conversación, ¿no? Inteligencia. Inteligencia, por un lado, con información útil respecto de lo que se ha ido denunciando, ¿no? Y de lo que, de una u otra manera, con lo que Panorama reveló el día domingo, comprobaría los nexos del gobierno del señor Castillo con la minería ilegal, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado, cree usted, no? Porque bastante, y sí, el trabajo seguramente de inteligencia tiene que ser en reserva y silencioso, pero que se traduzca en calle. Y eso es lo que aún no vemos, ¿no? Lo que sucede es que se está destapando de a pocos todo lo que había tejido Castillo, ¿no? Definitivamente, Castillo gana las elecciones y significando, creo yo, para muchísima gente de las regiones de nuestro país como un símbolo de esperanza. Pero creo que Castillo traicionó todos esos sueños y esperanzas que tenía gran parte del pueblo peruano, y lo que él se convirtió fue prácticamente en una persona que hoy está preso por corrupto y por golpista, pero además
dejándonos un legado muy nefasto para el país. ¿Por qué? Porque hoy, justamente a raíz de lo que usted dice, Claudia, no nos cabe ninguna duda de que hay un sector del equipo, digamos, cercano de Castillo, que está vinculado a economías ilegales, pues, ¿no? Un sector a la minería ilegal, como bien lo ha descrito Panorama el domingo, y también otro sector con una cercanía a la gente del Brain, ¿no? Entonces, eso sí hay que trabajarlo de una manera muy distinta, porque no pues, podemos mezclar esa situación con, lamentablemente, los grupos que legítimamente pues, discrepan del gobierno. Exacto. Pero esa capacidad política, esa capacidad y entendimiento y discernimiento que debe tener el gobierno, pues tiene que afinarla. No podemos estar actuando solo reactivamente. Si vienen, respondemos. Si no vienen, esperamos. Claro. No. Tiene que adelantarse el gobierno y tiene que empezar a hacer política, a conversar con la gente, tiene que hacer, si es necesario, un shock de inversiones, sí, pero antes que eso tiene que identificar necesariamente qué problemas y cuáles son las prioridades que debe resolver. Claro, ahora el tema es quién tiene la legitimidad para ese diálogo, ¿no? Porque por un lado hay quienes dicen, yo con violentistas, con tirapiedras no voy a conversar. Y por el otro lado dicen, no, con una persona que tiene a sus espaldas más de 60 muertos tampoco se puede conversar. Entonces, ¿por dónde empezamos a abrir esa puerta del diálogo? Lo que pasa es que para ello, además de los actores oficiales, ¿no? Llámese gobierno, en este caso Estado, llámese, digamos, dirigentes o gremios, también hay instituciones y espacios de diálogo alternativo, ¿no? O sea, ¿dónde está, por ejemplo, hoy la mesa de lucha contra la pobreza? ¿Dónde está el acuerdo nacional? ¿Dónde está, digamos, aquella muy buena iniciativa que se tuvo de convocar al Consejo Interreligioso, ¿no? Entonces, hoy me refería hace un rato a Alexandra Ames, que sí, es una persona que conoce bastante de diálogo y creo que aporta bastante en esta situación, pero aún quizá se deba reforzar estos equipos, ¿no? Y se deba articular... Desde el punto de vista técnico y no tanto político. Así es, pero políticamente necesitamos también que hayan operadores conversando, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Todos estamos, creo, de acuerdo con que la situación no da para más, que hay que mejorar esto, que hay que mejorar lo otro. Pero también hay que deponer en una situación de conflicto. Yo no puedo esperar ganar siempre, y eso lo tienen que entender también los manifestantes legítimos. Pero para ello, alguien tiene que conversar con ellos, tiene que identificarlos y conversar. Ahora, en hacer y no hacer, quiero ir también a otro tema que ayer comentábamos, Pamela, y que condenábamos, porque en medio de la polarización lo que uno no puede permitir son los insultos y es este acoso, ¿no? En diferentes puntos, casas de periodistas, ayer de congresistas, ayer en la Coordinadora Nacional, ¿no? Nuestro equipo también fue agredido. Y no hay una sola persona detenida. Identificados todos, sabemos cómo se llaman los grupos, ¿no? La resistencia y demás. Uno de ellos tiene una sentencia, no está cumpliendo con las medidas de restricción que se le han puesto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que no está haciendo la policía para finalmente también hacer algo y cortar la violencia? Así como es indignante lo que haya sucedido en contra de Rosa María Palacios, de Gustavo Gorriti, es condenable también lo que ha sucedido en la casa de la congresista Tudela. Y fue condenable lo que sucedió también en su oportunidad contra el periodista Beto Ortiz y otros más, ¿no? Entonces, no podemos perder nosotros como ciudadanas la capacidad de indignación. Y el gobierno, el Estado en general, no puede perder tampoco la capacidad de manejar con orden las situaciones difíciles. Es decir, no puede ser que se tenga una mirada para unos y otra mirada para otros. Tan condenable es el ataque que puede haber recibido parte del equipo periodístico de Panamericana, como ustedes bien refieren, como el que puede haber recibido Rosa María Palacios o Gustavo Gorriti. Uno puede coincidir o discrepar, eso es otra cosa. Uno puede tener una posición en un sentido y el otro en otra. Pero el Estado de Derecho
las libertades, los derechos fundamentales, los derechos humanos, se respetan, sea de quien sea. Bueno, y el Ministerio Público no hace mucho tampoco, ¿no? El que atacó nuestro canal a piedrazos, por eso es que ahora nuestra fachada es totalmente diferente, está libre, ¿no? Y seguramente planificando cualquier otro ataque en algún momento. Gracias, señor González. Sí. Expreso nuevamente mi solidaridad con ustedes, Claudia, Pamela y con Panamericana Televisión, pero creo que sí, lo que dice usted es verdad. El Ministerio Público también tiene que hacer lo suyo, ¿no? Bien, agradecerle, señor González, por haber estado esta mañana con nosotros y a la expectativa de lo que pueda ocurrir en una segunda o no toma de Lima a partir del día de hoy. Gracias. 8:33 de la mañana.